Y otro asunto polémico que hoy se vota en el Congreso es la octava ley educativa de la democracia, la ley CELA, como se la conoce, la LOMLOE es el nombre. Esto merecería también otro aquí y ahora, todos los nombres que han tenido las leyes educativas. Hablamos de la octava y se vota con el rechazo de Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, y también el rechazo de la educación concertada, que el próximo domingo va a manifestarse en 33 ciudades españolas, también en las 3 capitales aragonesas. Ana. Eso es LOMLOE, porque es la que sustituye a la LOMCE que aprobó el Partido Popular. Esas son las fuerzas con las que se van a aprobar en el Congreso que comentabas, y con el rechazo también de parte de la ciudadanía, en este caso de la comunidad de la escuela concertada. Hablamos con Ana Blanca de FECAP Aragón. ¿Por qué la escuela concertada dice no a esta ley? Bueno, nosotros creemos que en el momento en que está viviendo la sociedad aragonesa, la sociedad española, no es el momento para tramitar una ley de educación, empezando por ahí. Tenemos una pandemia que nos preocupa y que es un tema sanitario que tenemos que atender. Además, es una ley que no está consensuada, es una ley que no se ha escuchado a la comunidad educativa. Es una ley que se está tramitando con una rapidez inusual que hasta ahora no se había visto. En la ley, nosotros a nivel nacional lo que hemos hecho ha sido juntarnos y ver las cosas que ellos nos dicen. Lo que quieren es hacer desaparecer la demanda social. La demanda social, los colegios concertados. ¿Esto qué quiere decir, Ana? Dentro de la demanda social, lo que se quiere hacer es que los padres no puedan elegir centro. Pero no solo centros concertados, sino centros públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos los padres lo que hacen es elegir los centros que ellos consideran que quieren llevar a sus hijos. En el momento que esta ley esté, será la Administración la que te diga un colegio asignado. No podrás elegir el colegio que está al lado, debajo de tu casa, o el colegio que te gusta dentro de 3 kilómetros de tu casa, sino que tendrás el puesto educativo que ellos te den. Y os pregunto, ¿qué os parece esta nueva ley, esta LOMLOE, tan polémica con el tema del castellano, como estaba explicando ahora Ana, nuestra compañera? Me parece, yendo más allá de fondo y más allá del conflicto que pueda haber con el modelo de educación concertada o pública, me parece que es significativo de lo poquísimo que importa la educación en el debate político español, porque no se puede plantear una reforma de este calado en mitad de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, en mitad de cuando las escuelas están sufriendo tantísimo. Creo que hay que esperar un momento mucho más sosegado, buscar el consenso, y cosa que nunca se ha buscado, ni el PP cuando ha gobernado, ni el PSOE, nunca nadie, ¿no? Siempre se han improvisado una serie de leyes para crear un poco de ruido, que han sido derogadas por el gobierno que ha venido después, con mayorías muy exiguas, y eso lo que es sintomático es de que a los partidos políticos en general, en España, a todos, la educación les importa un pimiento. Es decir, no es una cuestión por la que estén dispuestos a arrimar el hombro y a crear una ley que debe ser lo más consensuada posible y que dé estabilidad y cree un modelo educativo digno de un país como España y equiparable a los que tenemos en los países europeos de nuestro entorno, ¿no? Y eso no sucede, y está muy lejos de suceder, y entonces me produce una enorme tristeza, más allá de las polémicas puntuales y más allá de los agravios que pueda crear esta ley en concreto. Gobierno que llega, ley educativa nueva que tenemos, ante las quejas también de todo el que vive de esa ley, como es todos los profesores, que tienen que modificar todo, cambiar. Entonces me pregunto, ¿se podría llegar a un acuerdo sin llegar a modificar la ley, que tiene que cambiar tantas cosas, Elena? Pues yo creo que es necesario ese acuerdo. Lo que pasa es que llevamos muchísimos años hablando de lo mismo. Parece que todo el mundo estamos de acuerdo. Yo creo que en lo que estamos de acuerdo es que hay que ponerse de acuerdo. Pero no sucede nunca, y encima se plantea, efectivamente, ahora yo creo que no es el momento para nada, y se están planteando cosas que tienen muchísimo sesgo político, con lo cual parece muy complicado con determinados planteamientos que se pueda llegar a un acuerdo y una ley que realmente, porque en los últimos años es que la gente ha pasado por distintos sistemas educativos, ha ido cambiando todo, que yo creo que lo que hace falta es que haya una estabilidad, y porque también creo que es la mejor manera de mejorar nuestro sistema educativo, que luego cuando se hacen encuestas, además, pues también flaquea en algunos puntos. Como el famoso informe PISA, en el que no podemos sacar pecho por estar entre los primeros puestos, España. Entonces es que la educación es material sensible. Claro, y entonces yo creo que es fundamental que al final se llegue a ese acuerdo y se dejen cosas fuera, porque se están metiendo cosas que es más política que educación. Porque no hay un pacto de Toledo
que es el de las pensiones, con la educación, porque al final, yo ahí difiero de Sergio, no les importa un pimiento, les importa bastante, pero para luchar entre ellos, porque es un tema ideológico, si en las próximas elecciones o en las siguientes gobierna el PP, pues derogará esta, hará la suya y otra vez pues ya estamos abonando el tema de la ideología, porque es lo único que les interesa dentro de la educación, la ideología, a este le quito, a este le pongo, y es que encima se observa ahora los bloques, es decir, es que están muy definidos quienes están a favor de esta ley CELA y quienes no están. Por lo tanto, que serán los que posiblemente igual cambien en la siguiente. Porque no hay un pacto entre todos de vamos a hacer una ley en condiciones en la que intentar que todos fluya dentro de un mismo, pues porque no les interesa. Yo creo que es que no les interesa. Más allá de la ley, vamos ya a los cambios que contempla esa ley. ¿Qué os parece las protestas de la concertada a lo que consideran un ataque a la libertad de elección de centros, entre otras cosas? Pues en mi caso, lógica. Yo tengo un niño que cuando crezca, pues me gustaría elegir el centro escolar, por lo menos cercano, a mi trabajo o a mi casa. Más que nada, yo en mi caso, por conciliación. Porque vamos, si encima si el gobierno me manda a mi hijo a 3 kilómetros, pues vamos, que me digan cómo lo voy a hacer, porque yo no sabré hacerlo. Entonces, cosas así mínimas, sí. Que la concertada proteste, pues es lógico, claro, pero ¿por qué? Porque no ha habido un consenso para hacer una ley. Posiblemente no se puede hablar, yo creo que no es tan difícil hablar con la concertada y con la pública, que una cosa no quita la otra. Hay que tener un poco de razón en esto y decir, vamos a ver, vamos a poner esto, vamos a quitar lo otro. Luego, estamos con lo del castellano, pues para mí es un gran error, pero vamos, que luego vamos a hablar de latín. Si estamos hablando de latín y luego quitamos el castellano, vamos, es que hay cosas que yo creo que no se entienden y es porque todo se hace con ideología en vez de pensar con un futuro de los niños. ¿Qué es lo que habría que pensar? Futuro de los niños, y en estos momentos, en medio de una pandemia donde hay niños en los que están pasando frío porque tienen que estudiar con las ventanas abiertas, y algunos, a mí me han comentado compañeros que le están comprando a sus hijos mantas para que estudien, pues creo que lo menos en estos momentos relevante es hacer un cambio, porque creo que nuestros hijos están aprendiendo igual. Es que no es momento de plantear una enmienda de un calado tan grande como el que está planteando esta ley, que supone hacer un borrón al sistema educativo tal y como lo conocemos hasta ahora, que no se había cuestionado. Ninguna de las leyes anteriores había cuestionado el sistema mixto que vemos, ¿no? Porque la escuela concertada es escuela pública también, que es una escuela que asume desde recursos privados y con financiación pública, asume también el currículum y todo el sistema educativo de la enseñanza pública. Se enseña lo mismo en las escuelas públicas que en las concertadas, ¿no? Son también, en realidad, en el fondo, funcionan como escuelas públicas también. Y eso es un sistema que está muy arraigado, que lleva muchos años en España. No lo puedes reformar o no lo puedes suprimir de la noche a la mañana y decir, a partir de ahora ahogamos la escuela concertada y se acabó. Esto tiene que ser un proceso mucho más lento. Es decir, se puede llegar al consenso de decir que la educación concertada es un modelo agotado, es un modelo que no funciona dentro de la sociedad española y se busca otra cosa. Pero eso es un proceso de años y exige un debate previo de toda la sociedad y de todas las partes implicadas de años. No se hace de la noche a la mañana con nocturnidad y alevosía en mitad de una pandemia y, como tú bien decías, con los niños helados de frío en las aulas. Seguirá dando que hablar, estaremos pendientes también de esa movilización el próximo domingo de la enseñanza concertada.